Que Dios bendiga donde quiera que usted encuentre. Este es su programa Torre Fuerte. Le agradecemos una vez más por apoyar el programa. Esperemos este programa sea de bendición. Que Dios bendiga esta tarde. Este es su programa Torre Fuerte. Hoy tenemos la continuación de por qué es importante estudiar la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre una Biblia católica, entre una Biblia testigo de Jehová y una Biblia mormona? En este programa nos daremos cuenta cuál es la diferencia entre una y otra religión. Esta tarde se encuentra como todo el tiempo el hermano pastor David Moreno. Dios me lo bendiga y gracias por estar pendiente de este programa. Esperamos que sea una gran bendición para ustedes. También se encuentra la hermana Jenny de Lara. Amén, el Señor les bendiga, espero que tengan muy buena tarde. Y esta es la continuación, como dijo el hermano David, del programa de hace 8 días. El día de hoy los hermanos van a extender un poco más el tema y espero que sea de bendición para ustedes. Hace 8 días empezamos a ver la diferencia entre lo que era la Biblia católica. Descubrimos que tenía 6 libros más en el Antiguo Testamento y nos dimos cuenta que que ellos justifican su doctrina por medio de esos libros es porque ellos lo aceptan. Descubrimos que ellos mediante esos libros aceptan lo que es la idolatría, aceptan lo que es el pagar por las indulgencias para sacar a alguien del infierno, aceptan la oración de los santos, la intercesión de los santos. Entonces a ellos les convenía mucho tener esos libros, pero también nos dimos cuenta que eran libros no inspirados, que eran libros que no eran de revelación divina. Encontramos hace 8 días que había puntos importantes que tenía que tener un libro para ser de revelación divina. Ya sea que dijera, habló Yahvé a, o vino palabra Yahvé a mí, o Yahvé dijo. En todos esos libros que vimos hace 8 días, no encontramos ninguna de esas cosas. Eran inspirados por No ellos. eran inspirados por Dios. Solo por ellos. Exactamente. Y hoy vamos a ver otra religión, vamos a ver los testigos de Jehová. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un testigo de Jehová? Antes que todo, toda la gente tiene diferentes concepciones de lo que es un testigo de Jehová y lo que es un cristiano. Muchos piensan que todas las religiones son iguales, pero ¿cuál es lo que nos diferencia entre uno y otro? Vemos gente que tal vez no conocemos la diferencia histórica, la diferencia doctrinal de cada una de las iglesias y cómo estar seguros si estoy realmente en una doctrina bíblica. Los testigos de Jehová tienen una gran disciplina, son gente que trabaja mucho, pero no es del que hace ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Dios dejó para la salvación, Dios dejó puntos importantes. Uno de ellos es el recibir a Cristo como Salvador. Lo vemos en Romanos 10, 8 al 10. Dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si alguno confesare con su boca que Jesús es el Señor y lo creyere en su corazón, éste será salvo. Pero los testigos de Jehová tienen un punto diferente acerca de Jesucristo. Ellos creen que es un ángel y que no es realmente el Hijo de Dios. Ellos difieren que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad y que es simplemente una fuerza activa. Hermano David, ¿qué nos puede decir acerca de esto? Bueno, también en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, habla de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Y sabemos que el único que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Entonces el único que es un Salvador es Jesús, y miramos en los testigos de Jehová que ellos pues no es por medio de Jesucristo que consiguen la salvación, sino por méritos. Eso es lo que hace la diferencia en muchas religiones, méritos. Pero para volvernos al centro, sabemos otra vez de que la Biblia es nuestro método. Si no entendemos la Biblia, entonces nos pasa como aquellas personas que compran un carro nuevo y no saben cómo funciona. Lo único que saben es echarle gasolina al carro y saben prender el carro, pero no saben que el carro necesita muchas otras cosas. Esa es una. Dos, por ejemplo, no conocen las leyes por ejemplo, en el freeway, que hay ciertas velocidades, que hay que respetar ciertas leyes. O sea, el simple hecho de tener un carro es conocer muchas otras leyes. El tener la Biblia es conocer las cosas que realmente la Biblia nos explica a nosotros. Por eso es importante querer entender o tratar de entender cuál es la diferencia entre la Biblia de los testigos de Jehová y la diferencia entre la Biblia que usan los cristianos.
Sabemos que ellos usan su propia interpretación, es más, no está aceptada por la asociación bíblica, y por eso muchas personas incluso no las tienen en sus aplicaciones de teléfono porque no pueden bajarla porque no está aceptada en la asociación. Entonces ellos tienen sus propias interpretaciones. Sabemos que su fundador de ellos pues fue fundada más que todo en la venta de las revistas. Era Russell, un hombre que vendía revistas y él mismo interpretó, o sea, tradujo la Biblia a su propio antojo de él, y algo que es muy peligroso. El problema con esta persona es que él, como mucha gente, no creía en un infierno. No creía que un Dios amoroso, un Dios todopoderoso, mandara al infierno a la gente. Y él dijo, no va a haber infierno. Y él empezó a traducir la Biblia como él pensaba que podía ser. Él en un tiempo fue llevado a juicio donde porque él clamaba saber arameo y griego, que son dos idiomas donde la Biblia fue escrita. Y cuando se le puso la prueba, el hombre no sabía las traducciones, incluso no sabía ni uno de los dos idiomas. El problema muchas veces es que la gente muere engañada. Toda aquella gente que va fielmente a los salones del reino, como ellos le llaman, son gente que es bien intencionada pero mal formada. Es gente que realmente tiene la intención de cambiar, como todos nosotros. Pero es que aquí no es por querer tener la intención, sino hay que tener un proceso. Ellos se basan mucho en texto bíblico. Mi hermana me lee San Juan 17, 3. Ellos se basan mucho en este texto bíblico y por eso ellos trabajan mucho lo que es la evangelización, que ellos le llaman el trabajo de campo. Le llaman que tienen que estar trabajando de esa forma para alcanzar el favor de Jehová. ¿Qué dice, hermana? San Juan 17:3. Amén. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. O hermana, me lo puede leer en versión Reina Valera 60. Amén. Esa es la traducción actual, me parece. Amén. Verso 3, ¿verdad, hermano? 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. En la traducción a Nuevo Mundo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y ellos dicen que conozcan de ti. Conocer a ti y conocer de ti es muy diferente. Por eso ellos se basan en que mientras más tengan conocimiento de Dios, más fácil agarrarán el favor de Jehová. Pero si este medio de salvación fuera cierta, cuando en el libro de Mateo, me parece 7:2, donde dice que en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre predicamos. Y Él dirá a la gente, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, el conocer de Dios y el conocer a Dios es algo muy diferente. Conocer de Dios es aquel hombre que se pone tal vez a estudiar, a conocer la palabra de Dios, pero no la aplica a su vida. El conocer a Dios es un tratamiento diario con Él. Como Job decía, como Job hablaba con Él todos los días, como Abraham le llamaba mi amigo. Había muchas formas como Enoch que caminó con Él. O sea, conocer a Dios y conocer de Dios es algo muy diferente. Y en eso es un error de traducción muy grave. ¿Por qué? Algo que hablábamos la semana pasada es que algo que convierte a estos sectores en sectas es porque usan la Biblia y un libro más. En este caso, sus estudios no están basados en la Biblia. Sus estudios están basados en la Atalaya. Entonces, sus estudios usan la Biblia para referirse a los versos bíblicos que están en la Atalaya, pero no es la Biblia en sí la que ellos están estudiando. Incluso el fundador, en una edición de 1906 de la Watchtower, este hombre dice que leyendo esos 6 tomos que él sacó, sé que no necesitabas leer la Biblia. Que con esos 6 tomos, la Biblia salía sobrando de ahí, porque era simplificar la Biblia. Han tratado, hermanos, de darle el mal sentido, hermano, porque la gente que nos dedicamos a lo que es el estudio bíblico, muchas veces buscas a sintetizar lo que la Biblia diga para que la gente lo entienda tal vez de una manera más fácil.
pero está en ti quitarle o ponerle a la palabra de Dios. Y hay una gran maldición que dice, maldito aquel que le quite o le añada a esta profecía. O sea, la palabra de Dios tiene que ir pura, tienes que darle el sentido, no lo que tú quieras, sino lo que la palabra de Dios dice. O sea, no puedo llevar mi pensamiento, mi sentimiento a la gente, sino lo que la palabra de Dios está mandando. Y esta persona dijo que la Biblia salía obrando con simplemente esos 6 estudios que le había sacado. Bueno, no vamos tan lejos también ahora, porque no vayan a pensar, ¿verdad?, que estamos haciendo un programa en contra de los testigos de Jehová. No, estamos haciendo un programa donde el mal uso que se le ha dado a la Biblia de testigos de Jehová. Ahora nos miramos en este problema también entre los cristianos que, por ejemplo, tienen estudios de ciertos apóstoles, profetas, y eso es lo que están estudiando. Miramos a este señor Maldonado, que él tiene sus estudios, y la gente, esos son los estudios que ellos dan, porque los tiene este apóstol, ¿no? Hay otra persona que se llama Tito, que se llama las 21 síntesis de Tito, ¿no lo has escuchado? No. Una persona que habla simplemente de solo Jesús. Entonces muchas veces por una mala interpretación, por una mala aplicación de la palabra de Dios, hacemos división dentro de la iglesia. Lo tenemos nosotros con la gente que cree solamente en Jesucristo, Cierto. que dicen que el bautismo simplemente por medio de Jesucristo. Y gente que muchas veces nos encerramos en nuestro mundo y no queremos escudriñar las escrituras. El Señor nos dijo, escudriñar las escrituras porque no les parece que ahí está la vida eterna. Entonces, cuando yo no conozco algo, a mí me toca investigar. ¿Para qué Dios creó eso y para qué Dios lo quiere en mi vida? Porque Dios no dejó escondido nada, todo lo dejó Él abiertamente para que el hombre dice la palabra de Dios en Pedro, que dice que Dios nos ha dado todo, dice, para que seamos libres, para que tengamos, porque todo lo que concierne a la vida, a la piedad, dice, se nos ha sido dada. Amén. Me parece el primero que es 2 de Pedro 1.3, me parece, hermana, 2 de Pedro 1.3. Gloria a Dios. Bueno, vale la pena mencionar de que nuestro objetivo de esto es hacer conciencia a la gente que tenemos que volver a las escrituras, no a lo que ciertas personas dicen. Somos responsables de nosotros de volver a las escrituras. Como decíamos en el tomo pasado, es que la Biblia es uno de los libros más vendidos, pero menos leídos. Entonces, si la gente tiene mucha ignorancia, pues no va a ser culpa porque no hay una escritura, es culpa porque la gente no escudriña. David acaba de decir, ¿verdad? Cristo le hizo hincapié a aquellos religiosos porque ellos tenían una mala interpretación de la palabra y les dijo, vayan y investiguen qué es realmente lo que yo estoy buscando. Busco misericordia y averigüen qué es lo que quiere decir eso. Tiene ahí Amén. 2 Pedro 1.3. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Imagínate, hermano, Dios nos ha dado todo para que nosotros seamos unos hombres libres, seamos salvos, seamos felices, hermano. Como cristianos no podemos tener infelicidad en nuestra vida, no podemos tener necesidades que no pueda cubrir Dios por medio de su palabra. Dios prometió muchas cosas y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando yo no conozco parte de la palabra de Dios, cuando no conozco para qué sirve algo, no lo puedo aprovechar a lo máximo. Y cuando la palabra de Dios no habla a mi vida, es porque realmente no estoy leyendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto. Porque Dios nos ha dejado de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, se nos ha ayudado, pastor. O sea, no hay nada Cristo no se quedó con nada. Y si nos vamos a Efesios 1.3, dice, se bendito el Padre a nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, esa bendición ya la tenemos. Pero el problema, pastor, que muchas veces por la mala interpretación bíblica, pastor, nosotros deprimimos a la gente. Yo creo que todo vuelve el problema es las interpretaciones. Tenemos un problema grave ahora en día en las interpretaciones. ¿Y por qué existe eso? Por el falta de estudios. ¿Sí? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice por falta de fe. No dice por falta de oración. ¿Qué le falta al pueblo muchas veces? Conocimiento. Porque fíjate, hermano. Pero hay mucha gente que tiene conocimiento de lo que dice su apóstol, de lo que dice su profeta, pero no tiene conocimiento de la palabra.
¿verdad, hermana Chen? Amén. Lo que pasa, hermano, que ya nos acostumbramos a conocer la palabra digerida. Ya no somos aquellos que vamos y nos sentamos a escudriñar, a estudiar, a investigar. Lo que venimos y asumimos que nuestro líder, que nuestro predicador, ya nos trae todo digerido, ya solamente nosotros a servirnos, ¿verdad? Sí, y eso ser uno, no palabra vulgar, aragán, que, bueno, si lo miran en otros países, pido perdón si es mala palabra, ¿verdad? Pero flojo. Flojo, una persona que no quiere ser nada. Es que, pastor, la palabra de Dios es como cuando vas a un restaurante. La iglesia es como el restaurante. Tú vas y el chef de momento te sirve el plato fuerte. Pero en tu casa también tienes que cocinar. Sí. No puedes comer todo el tiempo afuera, porque entonces no le tomas sabor a tu vida. Tu vida no va a tener sentido que no estás comiendo casa casera. Por muy bueno que sea el restaurante, Amén. siempre tienes que regresar a tu casa a comer algo, exactamente. Y no hay como nada, como tú solito sentarte y dices, Señor, ¿qué me quieres hablar de mi vida? Y digo, muchas veces eso nos falla, hermano, y muchas veces eso divide iglesias, hermano, como la gente que diga que sí hay que ponerse velo, no hay que ponerse velo. Los hombres tienen que sentarse aquí, las mujeres tienen que sentarse allá. Hay que ser, los casados ya no, que son divorciados no se pueden casar. Un cristiano no se puede divorciar. Un cristiano no puede ir al ejército. Un cristiano no puede intervenir políticamente. Entonces, hacemos que el joven se deprima, ¿sabes? Como no puede jurar. ¿Qué decimos? Como testigo de Jehová. No puede transfusión de sangre. ¿Qué se puede hacer en la iglesia? Y es por eso muchas veces que nuestros jóvenes, hermanos, por esa presión que se tiene, porque Jesucristo mismo dijo que ustedes quieren que la gente lleve un yugo que ustedes mismos quieren llevar. Amén. Hay mucha gente que le dice, ¿sabes qué? No veas televisión porque es el cajón del diablo. Y vamos a la casa del predicador, tiene un cajonzote plano, de pantalla plana, plasma. A mi hermano Magui me sorprendió una vez cuando dijo que el hermano hablaba, el hermano Magui, que decía que el cajón del diablo, que la televisión es el cajón del diablo. En una entrevista que le hacen, el hermano Berno Magui, usted alguna vez predicó que la tele era el cajón del diablo y ahora usted tiene un canal de televisión. Dice, bueno, hermano, ese es su problema del diablo, de haberme dejado entrar a su cajón, no es el mío. O sea, lo malo muchas veces no lo que tenemos, sino el mal uso que le damos. Es como ahorita estaba viendo que hay gente que en iglesia ya está prohibiendo el Facebook. Y es entendible. Desde la aparición del Facebook, el divorcio ha subido un 35%, me parece. La infidelidad un 40%. Hay infidelidad en Facebook, ¿eh? No, pastor, porque encontramos gente que conocimos años atrás, como una novia de la secundaria, una novia de la primaria, una muchacha que le gustabas o cualquier cosa, y ahora empezamos a tener sentimientos encontrados, y gente ya casada. Entonces, viene eso malo que la gente no está bien establecida en su fe, no sabe lo que quiere, y cae, hermano. Porque es la verdad, muchas veces la gente tropieza por lo mal parado que está en él. Sí, y no por tiene eso, buenas bases. Y por eso me dice, fíjate que tú aquel está parado, que no caigas. Entonces, Hermano, perdón, David, prepárame ahí Nehemías 8, por favor. Vamos a ver que como un orador o un predicador o un hombre que presenta la palabra de Dios, David, tú predicas la palabra de Dios. Yo quisiera que me digas tú, ¿en qué piensas tú? ¿Qué haces tú cuando estás preparando un mensaje? Porque yo sé que hay muchos métodos que la gente busca ahora en día, pero quisiéramos ver qué haces tú. Mientras, quisiera que leéramos Nehemías 8:8. Amén. Sí, pastor, que... Vamos a esperar que la hermana lea. A ver, hermana. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Ok, es lo que quiero que me diga. Ahorita vamos a seguir, hermano. Dice que leían, ¿cómo dice? En el libro de la ley de Dios claramente. Claramente. La responsabilidad de un predicador no es alterar, ni quitar, ni ponerle, sino ser claro con las palabras. Vuelvo a leer todo y lo leo todo el verso, hermano. Amén. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que un predicador necesita ahora, claramente, y poner el sentido, no mío. Ahora los predicadores quieren ponerle mi toque, mi sentido. No, y dice en el libro de Dios. Ahí en el libro de Dios. Entonces, lo que le significa la Biblia, y David ahorita nos va a hablar, por ejemplo, qué herramientas usa él para traer esto, que aclarar la Biblia es importante. Ahora en día se les dan métodos a la gente que puede predicar. Yo tuve pastores en mi vida que su apóstol les mandaba su CD
o en aquel tiempo eran cassette. Entonces él predicaba lo que su apóstol estaba predicando y pues veníamos todos escuchando lo que el apóstol predicaba. La gran revelación que traía el apóstol, eso es un gran peligro, porque si el apóstol está equivocado, todo el mundo está equivocado, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad. Entonces, David, me gustaría que nos expliques un poquito sobre qué haces tú cuando preparas un mensaje. Yo primeramente lo que hago, le pido la dirección a Dios, que es lo más importante, que Señor, ¿qué quieres que tu pueblo escuche? Pues yo puedo tener muchos sentimientos encontrados, como decir, hay mucha gente deshonesta en la iglesia, voy a hablar de ser honrado en la iglesia. Pero si Dios no es lo que quiere que yo hable, no lo puedo hablar. Incluso, pastor, no sé si usted le pasa, pero hay veces que tienes un tema y no te salen las cosas, no te vienen los textos, no te concuerdan las ideas. Dices, no lo voy a hacer. No es el mensaje. Entonces, muchas veces lo que yo hago, le pido a Dios. Yo tengo diccionarios bíblicos, que son una gran herramienta en mi vida. Tengo la concordancia Strong, que me ayuda mucho a no perder el sentido de lo que la Biblia quiere decir en ese momento. Hablando de la hermenéutica. De la hermenéutica, exactamente, pastor. Tengo lo que es una Biblia en griego, traducido del griego al español, que es una gran traducción porque te ayuda a dar también el sentido de lo que está hablando. Entonces, cuando tú tienes el sentido de lo que Dios quiere hablar, ya lo único que tú tienes que dar, lo que realmente Dios quiere transmitir al pueblo. O sea, ya no tienes tú que hablar. Cuando la palabra de Dios habla al ser humano, el ser humano solo mismo entra a esa, ¿cómo le diré, pastor? Ese arrepentimiento, ese es el renovamiento que Dios quiere hablar al pueblo. Lo vemos en el libro de Nehemías. Cuando Nehemías hace que Esdras lea la palabra de Dios, viene un avivamiento. Y mucha gente dice, avivamiento, empezaron a gritar, a correr. No. La gente se postró a llorar. Un avivamiento es cuando la palabra llega a nuestros corazones y nos hace reflexionar, entender. ¿Y qué es lo que nos va a hacer entender? Que estamos mal delante de Dios. Entonces, como predicador, hermano, muchas veces lo que yo quiero perder a veces primero es el miedo. No miedo a llevar un mal mensaje. No miedo a que no dé el mensaje como yo lo quiero dar, sino miedo a fallarle a Dios y no dar el mensaje que Dios quiere dar al pueblo. Correcto. Porque muchas veces, si yo doy mi idea, hermano, la Biblia trae algo que se llama, que es anatema, si no dice lo que la Biblia dice. No quiero llevar mi sentido, sino quiero llevar lo que Dios quiere hablar. Algo que tengo claro, pastor, y eso lo aprendí hace años, que nadie tiene una posición inspirada. Nadie puede decir, esta es la proposición que Dios quiere dar. Todos tenemos posiciones inspiradas por medios textos bíblicos que hemos leído y hemos estudiado. Pero nadie puede decir, esta es la verdad. O sea, todos tenemos estudios, que leemos estudios bíblicos, los estudiamos, los analizamos, los comparamos con la Biblia y nos parecen tal vez la verdad más acertada. Pero muchas veces, hermano, hay gente que está erróneamente en los tiempos, cómo se aplica la Biblia a ciertos... Sí, pero para eso están las herramientas, por ejemplo, conocer las lenguas, conocer la cultura. O sea, cuando uno estudia, por ejemplo, estudia Corintios, por decir así. ¿Qué tenemos que estudiar de Corintios? Que era una ciudad de un puerto, que era un lugar donde era tan moderno todo y había una... modernismo tan grande, que el movimiento femenino ahí era grande. O sea, uno aprende las culturas. Cuando ya aprende a uno qué es lo que estaba sucediendo en Corintios, entonces ahora empezamos a estudiar Corintios y empezamos a ver lo que la carta en sí se está refiriendo a esta iglesia. Si yo leo solo un verso de Corintios, yo no tengo idea de qué es lo que la carta se está refiriendo. Cuando Pablo escribió Corintios, por ejemplo, la primera carta, no escribió un verso, escribió todo el libro de Corintios y era una carta. Entonces esta carta era para dar a entender ciertas cosas que habían. Por ejemplo, conocemos por el libro de Corintios que la iglesia era pleitista. En primer lugar, no, que yo soy de fulano, yo soy de mengano, y que divisionista. La iglesia era divisionista. Amantes a los dones. ¿Y cuál era el don más que les anhelaba? Les anhelaba
el don de lengua, les llamaba muchísimo la atención. Había muchas divisiones, habían problemas de, por ejemplo, de matrimonio difícil. ¿Cómo averiguamos todo esto? Pues cuando nosotros estudiamos la historia, estudiamos la iglesia, entonces la inspiración no es una inspiración, es simplemente trasladar el sentido común del escritor que en lo que el Espíritu Santo le inspiró a él. Entonces nuestra responsabilidad como un mensajero es transmitir, darle el sentido original a la palabra de qué es lo que este predicador estaba hablando, ¿no? Y muchas veces, pastor, hay cosas que no entendemos. Como hermano pastor, ¿ustedes, hermanos, creen que Jesucristo fue feliz en la tierra? Él pasó muchos momentos tristes también, aunque No, mucha gente... pero en total, ¿Jesucristo fue feliz? Podemos decir todos, sí, sí fue feliz. Nos tenía a nosotros, pero bíblicamente lo podemos comprobar. Hay un texto bíblico que lo comprueba. A ver. A San Juan 20, del 4 al 7, hermana, ¿me lee, por favor? Pero eso, como usted dice, pastor, el estudiar la cultura. ¿Por qué es bueno estudiar la cultura de la Biblia? Porque entonces te das cuenta que hay acciones dentro del judaísmo que representan muchas cosas. Claro, o sea, lo que significa para ellos no es lo que significa para nosotros, pero la idea no es buscar lo que significa. Y ahorita que lo vamos a leer nosotros. no le vamos a entender hasta que le explique la revisión. San Juan 20, del 4 al 7. del 4 al 7. Amén. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. La respuesta está en el capítulo 7. Y el sudario que estaba puesto sobre la cabeza, Verso 7. dice que estaba puesto aparte. En la tradición judía, hermano, si yo llego a su casa, hermano, y usted me atendió bien, usted en su mesa tiene todo el tiempo un sudario, que es una tirita. Si usted me atendió bien, hermano, yo lo que hago para mostrarle que yo estuve contento en su casa, enrollo el sudario y se lo pongo aparte, en una esquina. Es una representación que yo estuve muy agradecido como usted me trató en su casa. Cuando el Señor Jesucristo hizo eso, que enrolló el sudario y lo puso aparte, era la forma de decirle a los apóstoles, estoy agradecido que como me trataron. Y es un lenguaje popular de los judíos, pero cuando se escribe con nosotros no tiene el sentido, que uno realmente tiene que estudiar culturas de ellos, ¿verdad? Exactamente, pastor. Y es algo maravilloso, pastor. O sea, bueno, para mí me maravilló cuando yo lo estudié, dije, wow, o sea, qué maravilla que el Señor estuvo contento, porque como lo tratamos, él pudo haber ido enojado. Yo cuando me dijiste que tuvo momentos tristes, lloró, tuvo momentos de todo, ¿va? Pero ya al cerrar bueno, miramos cuando él iba a la cruz del Calvario, ¿qué les dijo? No lloren por mí, lloren por vosotros y por vuestros hijos. No, pero sabía que lo que hacía. Son cosas, se me pasó, que a veces son cosas hermosas que se podemos encontrar por medio de herramientas, por medio del estudio bíblico, que el cristiano no o sea, mucha gente que va a ver el video y va a decir, wow, o sea, nunca lo había escuchado. Claro. Incluso predicadores que tienen, nunca lo habían escuchado. ¿Por qué? Porque no nos importa, pastor, muchas veces la escritura. Como usted dice, pastor, a veces pasamos de noche, o sea, cada palabra, cada coma, cada punto que está dentro de la palabra de Dios tiene un sentido, un porqué. ¿Por qué Dios quiere hablar? ¿Por qué Dios hace puntuación? Como al menos cuando dice que el texto más corto de la Biblia, ¿cuál es? Jesús lloró. Jesús lloró. Y hace un puntaje. O sea, cuando él en el griego se pone como que pasó mucho tiempo, o sea, como que un énfasis lo que eso significó. Jesús lloró, fue como que wow, o sea, fue como algo muy, hagan pausa. Hagan pausa, porque fue algo muy, muy grande. No es que nada más como Dios, un Dios llorando. Exactamente, o sea, y muchas veces nosotros no lo entendemos. Por eso la Biblia habla, por ejemplo, que dice que ni una tilde pasará. ¿Por qué? Porque la tilde tiene un significado. Nosotros a veces... Había un señor que hablaba tan rápido donde yo vivía. Como yo, un poquito más. Más rápido que tú. Y venía un señor y se le quedaba mirando, dijo, este hombre no sabe de pausas. Porque no conocía ponerle la puntuación, no conoce puntuación. Hermana, me gustaría que me leyera 1 Corintios capítulo 14, verso 33.
Dios no escribió la Biblia de una manera que por ejemplo, sea difícil que nosotros lo entendamos. Capítulo 14, verso 33 de 1 Corintios. Dios puso la palabra de Dios ahí para que nosotros la entendamos. Dios no quiere confundir a la gente. Ahora en día creen que los únicos que reciben la revelación debe ser el pastor, el apóstol, el profeta y todo. No, entonces ¿para qué tenemos una Biblia nosotros? Todos tenemos que tener una Biblia. Es que caemos en lo mismo que los católicos, pastor, que antes nomás el padre podía interpretar. Estamos volviendo a lo mismo otra vez. Es algo terrible. Pero ¿quién ha permitido eso? Y es, pastor, ¿sabe? Muchas veces, pastor, que pasa que nosotros mismos, los líderes, hacemos flojos un poquito a veces a la gente. Como a veces tenemos monitores, gracias a Dios que tenemos monitores dentro de la iglesia, y decimos, voy a poner el texto bíblico del hermano para que no lo busque. Y la gente no lleva la Biblia. Sí. Entonces empieza a leerlo ahí y dice, bueno, tal vez. Claro que pero está. ¿quién le dijo que realmente lo escribieron como es? Sí. 1 Corintios 14, 32. 33. Amén. 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión. Dios no va a escribir un texto bíblico donde esto no lo puede entender. Lo que pasa, como dice David, hay que volver a los principios, hay que volver a las culturas. Si no entendemos las culturas nosotros, pues entonces no vamos a entender lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿no? Entonces practicamos a veces cosas que no nos tocan a nosotros, pero que están en la Biblia, pero no entendemos que no nos pertenece a nosotros. Como los sabatistas. Esa es una. Por ejemplo, como los sabatistas guardando un sábado, y te metes en un problema fuerte con ellos cuando hablas eso, porque sacan un montón de versos bíblicos, pero realmente, ¿quién es nuestro reposo? Dice la Biblia. Cristo Jesús. Es Cristo. Entonces una persona todavía guarda el sábado, no tiene reposo, porque no ha recibido a Cristo todavía. Y otra cosa, los judíos guardaban el sábado porque esperaban la venida del Mesías. Correcto. Entonces, cuando Cristo vino, se acabó el día de reposo en la forma de que se acabó la espera de aquel que daba descanso. Por eso el Señor dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Qué día era ese día? Era un sábado. Es un sábado. Pero tienes que entender el porqué de ese sábado. Es más, Jesús dijo que el sábado fue hecho para... O sea, que Dios lo hizo para el hombre, Amén. para que lo disfrutara, no para que el hombre lo hiciera para Dios. Pero, pastor, que el hombre lo disfrutara en la presencia de Dios. Es otra cosa muy importante. Ahora lo hemos guardado de una manera religiosa. Sí, como, no, al menos yo me gusta trabajar 6 días nada más. Pero que los domingos me gusta hacer cosas diferentes. O sea, yo quiero tener un día libre para mí. Correcto. Y muchas veces nosotros, me acuerdo que antes de llegar aquí a Estados Unidos, tenía un trabajo en Ciudad de México. Bueno, cuando me dijeron, vas a trabajar los domingos, yo, estás loco, le digo, mi religión no me lo permite, le decía yo. O sea, era como que algo más religioso que realmente porque yo entendiera qué significaba un sábado. O sea, no había realmente un porqué para mí estar descansando el sábado, pero yo decía que era una parte de mi religión, de lo que yo practicaba.